En este video tengo la oportunidad de poder explicarles detalladamente cómo es que se divide el activo y pasivo de una empresa. Vamos a iniciar con el activo. Tenemos el activo corriente y no corriente. Para el caso del activo corriente, se encuentran comprendidas todas aquellas cuentas que su movimiento es constante durante un año, que sea menos siempre. A diferencia del activo no corriente, en el activo no corriente encontramos todas aquellas cuentas en donde el movimiento de estas es mayor a un año. ¿Cómo lo vamos a ver? A continuación se explicará. Para el caso del corriente se divide en tres: el disponible, exigible y realizable. Esta división se hace con el fin de poder ordenar de manera correcta todas nuestras cuentas del activo corriente. Para el caso del activo, estos activos corrientes, encontramos primero el disponible. En el caso del disponible, son todas aquellas cuentas en donde se representan los bienes que tiene la empresa disponibles, como su nombre lo dice, disponibles, y que los puede convertir rápidamente en efectivo o que les sirva de alguna manera para liquidar algún pago. Acá están las cuentas: caja, bancos, caja chica, inversiones a corto plazo. Estas cuentas se consideran disponibles porque si analizamos estas cuentas nos permite saber que hay disponibilidad. Si ponemos un ejemplo más claro, caja. Cuando hablamos de caja se refiere al efectivo disponible dentro de la empresa. Cuando hablamos de bancos es el dinero que está resguardado en el banco, el cual está disponible, al igual que caja chica. Caja chica es el dinero, es un fondo fijo, es un pequeño fondo fijo que tiene la empresa para gastos menores. Entonces, si analizamos, este tipo de cuentas representan lo que tiene disponible y que puede, ahí mismo su nombre lo dice, disponible, puede disponer del mismo para realizar cualquier pago. Disponible. Entonces, este orden no cambia en ningún momento. Luego tenemos el activo corriente exigible. ¿Por qué exigible? Porque representa todas aquellas cuentas o actividades comerciales en donde exige el cumplimiento de un derecho. Recordemos que el activo lo conforma los bienes y derechos. En este caso, podemos agrupar en esta parte todos los derechos que tiene la empresa: el IVA, crédito fiscal, los clientes a quienes nosotros le tenemos que cobrar por alguna mercadería que le ofrecimos al crédito o se le concedió el crédito, documentos por cobrar, es cuando hay un crédito entre la empresa y otra persona en donde la empresa tiene derecho de hacer efectivo el cobro, pero sustentado con documentos. Deudores son aquellas personas que deben a la empresa, pero que no hay un documento de por medio en el cual justifique o haga efectivo este cobro. Entonces, si nos damos cuenta, estas actividades comerciales representan los derechos de la empresa de cobrar, por lo tanto se vuelve exigible. Ahora bien, encontramos el realizable. ¿Por qué es realizable? Veamos las cuentas. Habla de mercaderías, material de empaque, el inventario de papelería y útiles. Estas cuentas son las más comunes, pueden haber más cuentas. Sin embargo, estas son las principales, las que comúnmente podemos o las que encontramos en cualquier empresa. Entonces, ¿por qué es realizable? Porque nosotros utilizamos estos bienes para poder conseguir las ventas o lograr las ventas que están estimadas. Las mercaderías son utilizadas para la venta y con esto se generan ingresos. El material de empaque, que representa todos aquellos bienes que nosotros utilizamos para proteger las mercaderías. De igual forma nos sirve para la venta de las mercaderías. Y el inventario de papelería y útiles, que lo utiliza la
la administración de la empresa para realizar las distintas gestiones, para la impresión o para todo aquello que represente las actividades administrativas. De igual forma, estas son útiles para poder llevar a cabo la venta. Entonces, por ese motivo se llama realizable. Entonces, debemos conocer esta clasificación porque nos va a servir para realizar el inventario y en su debido momento un balance de situación financiera o un balance general, si lo llamamos de esa forma. Ahora nos vamos con el activo no corriente. El corriente, como bien les decía, son todos aquellos bienes y derechos que nosotros podemos movilizarlo en un año, a diferencia del activo no corriente. En estas cuentas nosotros encontramos todos aquellos bienes bienes y derechos, pero que nosotros no podemos movilizarlos o utilizar durante más de un año. Por ejemplo, mobiliario y equipo, podemos observar equipo de cómputo, inmuebles, edificios, terrenos, maquinaria y vehículos. ¿Por qué? Bueno, estos los que les acaba de mencionar forma parte del activo fijo, activo no corriente fijo. Pero, ¿por qué es no corriente? Porque nosotros no vamos a estar comprando todos los días mobiliario y equipo, no vamos a estar ni en una semana vamos a estar adquiriendo mobiliario y equipo, o no vamos a estar comprando edificios cada semana, o terrenos no vamos a estar comprando cada mes, no, ¿verdad? Un terreno, un edificio, una maquinaria, un vehículo vamos a estar comprando cada 3, cada 4, 5 meses, dependiendo de la vida útil que tenga este bien. Entonces, a diferencia de un corriente, si nos damos cuenta, hay clientes, hay dinero, nosotros vendemos, las mercaderías, por ejemplo. Si nos damos cuenta, las mercaderías se vende todos los días. En cambio, terrenos, edificios, vehículos, todo este tipo de cuentas nosotros no podemos movilizarlo. De tal manera se llama fijo, es un activo fijo. Lo catalogamos como un activo fijo. Ahora bien, nos vamos a los gastos diferidos, que son aquellos que el derecho se goza durante un tiempo establecido, que por lo regular es mayor a un año. Con el tiempo se va aprovechando este tipo de activos o durante un periodo prolongado. Por ejemplo, gastos pagados por anticipado, todos los pagos por anticipado, los gastos de constitución, el derecho de llave, las marcas y patentes, gastos de organización, gastos de instalación. Todos estos gastos van dentro del activo diferido, activo no corriente diferido. Entonces, si nos damos cuenta, es sencillo, solo es de saber en qué momento es corriente y no corriente. Corriente es cuando podemos observar que la cuenta tiene movilización constante, a diferencia del no corriente. Esa es la gran diferencia que existe entre el activo corriente y no corriente. Y por supuesto que tienen su clasificación. El corriente está en disponible, exigible y realizable. Siempre va a tener ese mismo orden. No va a cambiar, siempre va a ser ese mismo orden. De igual forma con el activo no corriente. Siempre va a haber un activo fijo y un activo diferido. Ahora vamos con el pasivo, que es más sencillo porque no hay mayor clasificación. El pasivo se divide en corriente y no corriente. Un pasivo, recordemos que es una deuda o una obligación, pero pueden haber deudas a corto y a largo plazo. Entonces, cuando es una deuda a corto plazo, ¿y cómo podemos decir que es a corto plazo? Porque la deuda se realiza en menos de un año. Nosotros realizamos el pago total de la deuda en menos de un año, en comparación a una deuda a largo plazo, que la deuda la vamos a realizar durante varios años. Entonces la catalogamos como no corriente. Entonces, ¿qué deudas nosotros podemos establecer como a corto plazo? Quiere decir, en el corriente, los proveedores. Recordemos, los proveedores son aquellas personas que le deben a la empresa por mercaderías. Documentos por pagar, siempre que sean a corto plazo.
Acreedores, ¿quiénes son aquellas personas que le deben a la empresa por cualquier situación que no sea por mercaderías? Las cuentas por pagar, los impuestos por pagar, que por lo regular el pago o la deuda se llega a tener en menos de un año. Ahora vamos con el no corriente, con las deudas a largo plazo. Encontramos hipotecas, que corresponde al préstamo concedido por alguna entidad financiera, donde intervienen las escrituras de una propiedad, que puede ser un inmueble, edificio y terreno. Entonces, ese tipo de préstamos o este tipo de deudas duran años, entonces no podemos colocarlo en corriente. Los documentos por pagar a largo plazo, quiere decir que sean mayor. Si adquirimos algún bien y nosotros aceptamos letras de cambio, pagarés para 12 meses, bueno, en ese caso sería para corto plazo, pero si escogemos a 24 meses, una letra cada mes, entonces nuestra deuda es a largo plazo. Y como hay un documento, entonces documentos por pagar a largo plazo. Los préstamos bancarios, que por lo regular los préstamos se dan más de un año, entonces lo catalogamos en no corriente. De igual forma, las cuentas cobradas por anticipado van en el lado del no corriente o en la parte del no corriente. Entonces, todas estas cuentas tienen su orden. Entonces, hay una diferencia también. Si pueden darse cuenta, en el activo no corriente hay gastos pagados por anticipado, gastos pagados. Y en el pasivo no corriente son cuentas cobradas por anticipado. Esa es la diferencia. Porque al momento de que cobramos por anticipado, significa que hay una obligación en este caso, de brindar algún bien o algún servicio. La persona a quien adquirió tiene el derecho. Entonces, si nos damos cuenta, es así como se forma el inventario y de igual forma un balance de situación financiera o un balance general. De esta forma. La estructura viene siendo la misma. Puede ser que existan otro tipo de cuentas, sí. Solo es de identificar en qué posición se coloca, se debe de colocar. De tal forma hay que analizar cada una de las actividades que nos planteen o el documento de soporte que nos brinden, qué es lo que nos está indicando, y entonces ya se procede al registro correspondiente. Entonces, recordemos, activo, corriente, no corriente. Corriente se divide en disponible, exigible y realizable. El activo corriente, en no corriente se divide en fijo y diferidos, y el pasivo que se divide en corriente y no corriente. Esto con el fin de facilitar la clasificación de las cuentas en un inventario y en un balance de situación financiera.